Muy buenos días, queridos hermanos, aquí hoy en esta mañana hermosa que Dios nos da. Vamos a comenzar a hablar acerca de un tema que está en la palabra de Dios en el libro de Romanos, en el capítulo 13, el versículo 6 y 7 van a ser, aunque vamos a barrer desde el capítulo 13, versículo 1 hasta el versículo 7, pero quiero indicarles lo que dice el versículo 6 y el versículo 7. Dice así: pues por esto pagáis también los tributos, esos son los impuestos, ¿eh? Pues por esto pagáis también los impuestos, porque son servidores de Dios. Está hablando de nuestras autoridades del gobierno, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que impuesto, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, y al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Hoy vamos a estar hablando acerca de este pasaje de las Escrituras que nos va a poner en contexto un poquitito acerca de muchas cositas que tienen que ver con nuestra patria, con nuestra nación, nuestra bandera, con aquello que nosotros amamos, esta tierra guaraní en donde nos hemos nacido, pero también vamos a hablar de otro juramento de lealtad, a la lealtad que le debemos al Dios Todopoderoso y Eterno, al único Dios que muere por nuestros pecados en la cruz del Calvario, que resucita al tercer día y que fue a preparar lugar para vos y para mí allá en los cielos. De eso vamos a estar hablando hoy, del juramento de lealtad, ¿eh? Ya en el año 1991 tuve un problema con los impuestos justamente y dejé de pagar impuestos porque no tenía dinero, la verdad. Aunque después me puse al día, era algo que me cargó el corazón, ¿verdad? Porque es un deber, porque la Biblia dice que al que impuestos pagad a todos los que debéis. Pero luego hice una comparación, un paralelo, y me di cuenta de que así como era fiel para mis impuestos, debería ser fiel para mis ofrendas a Dios, ¿eh? También pensé que así como era fiel para mi trabajo, tenía que ser fiel para mi trabajo para el Señor. Y también me di cuenta que así como era fiel para estudiar, terminar la carrera que concluí y hacer de mí una profesión, un profesional, también me di cuenta de que debería ser fiel a la palabra de Dios, estudiarla, entenderla, conocerla, ya que yo voy a pasar la eternidad allá en el cielo, ya que yo voy a tener que conocer al Salvador, voy a conocer a Cristo, voy a conocerlo cara a cara, lo voy a ver cara a cara, voy a estar en su presencia, voy a poder conversar con el Espíritu Santo y con el Dios Todopoderoso, porque eso es lo que la Biblia nos promete. Entonces yo debería ser fiel a conocer la palabra de Dios, ser fiel a conocer la iglesia de Dios. Jesucristo murió por su iglesia, dice la palabra del Señor. Tengo que ser fiel a la misión que Dios me dio. Algunos tienen como misión ser padres, ejemplos, dar de comer a sus hijos, a su misión aquí en la tierra, pero a veces los hijos después te traicionan. Pero hay alguien que no te va a transformar. Hay una misión que el Señor Jesucristo te dio. La misión es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como dice Mateo capítulo 28, versículo 19. Tengo también que ser fiel a las promesas de Dios, porque las promesas de Dios además me van a dar recompensas en los cielos, ¿eh? Y a mí me gustaría recibir recompensas. A mí cuando me llega un regalo, yo ya estoy ahí ansioso de abrir el regalo y tener el regalo. Y yo sé que también para vos, y hay recompensas en el cielo, hay corona y hay regalos, galardones, dice la palabra de Dios allá en los cielos. Uno de ellos está en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, y dice así: lealtad. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Yo quiero tener esa corona de vida y espero, hermano, querida hermana, amiga y amigo que me estás escuchando, que este versículo bíblico también impacte tu corazón, porque es el Señor Jesucristo el que te está diciendo: séme fiel hasta la muerte y yo te daré un galardón, la corona de vida. Qué hermoso es recibir un regalo al llegar allá a los cielos, y poder después
darle a Él la gloria con ese mismo regalo realmente. Eh, la lealtad a la familia, la lealtad a tu carrera, la lealtad a quien te querés convertir es muy importante también. Miren, en la época de la Biblia, eh, primero vemos más o menos unos 5.500 años atrás, más o menos, ahí estaba Abraham. Abraham tuvo que mostrar ser un hombre leal. ¿Te imaginas que él tenía posibilidad de no salir de su tierra y irse a la tierra que el Señor le había dicho que vaya? Luego Dios le dijo que tiene que sacrificar, matar a su hijo. Y él podía haber dicho, bueno, mira, mi lealtad es hasta aquí nomás, no es tan así como un 100% mi lealtad, hasta aquí nomás, ¿eh? Pero Abraham no fue así. Abraham lo llevó allá al monte de Moriah, preparó un altar, alzó a su hijo allí como para sacrificarlo y de verdad la lealtad de Abraham fue tremenda. Pero otros más, como Pedro, que murió crucificado cabeza, boca para abajo, ¿verdad? O Pablo, que murió guillotinado, o que le quitaron la cabeza, o también Santiago, otro de los apóstoles que murió de esa manera. La lealtad, hermanos. Ellos podían haber retrocedido, pero ellos dijeron, no, no vamos a retroceder. Nehemías, que era el copero del rey, era un hombre que no tenía ningún inconveniente personal, pero él fue a levantar aquello que Dios le había pedido que él haga y reconstruyó todos los muros de Jerusalén. Miren, hermanos, cuando yo fui al cuartel, una de las cosas que primero me enseñaron en el cuartel es que a los desertores y a los traidores se los castiga. Me enseñaron en el cuartel que a los desertores y a los traidores en la guerra se los fusila y se los mata. Y el juramento de lealtad, que es el tema de hoy, va a traer a tu corazón la lealtad que el Señor está pidiendo que tengas hacia Él. Esa es la lealtad que Él exige. Pero Él no le exige nada más porque a Él se le ocurre exigir. Pero Él primero fue leal a nosotros. Él primero murió en la cruz del Calvario. Él primero sufrió por vos y por mí 6 horas allí en la cruz. Él primero derramó su sangre en la cruz del Calvario. Él primero, sabiendo y siendo inocente, ocupó nuestro lugar y pagó nuestra culpa. Él primero, teniendo a una legión de ángeles que podían defenderlo, y en vez de pedir que lo defiendan, Él quiso morir para darte vida eterna. Dios busca un juramento de lealtad en tu vida. Dios busca eso. En esta mañana quiero invitarte a que le digas al Señor Jesucristo, Señor, ven a mi corazón, ven a mi vida. Te he sido no te he sido leal, pero ahora quiero serte leal. Quiero pedirte perdón, Señor. Quiero que tú toques mi corazón, abras mi vida. Y hoy, Señor, te entrego completamente las llaves de mi vida para que tú puedas darme vida eterna. Porque yo quiero pasar la eternidad contigo allá en los cielos. Y quiero jurarte lealtad en esta mañana. Quiero que ores conmigo esta oración. Que le digas así. Padre bendito, repetí en tu corazón ahí donde estás, en tu hogar, profundamente esta oración. Padre Dios, hoy te pido perdón por mis pecados. Reconozco que no te he sido leal. Y te pido, Señor, que me perdones. Abro mi corazón, acepto a Jesús como mi Salvador. Y te doy gracias por la salvación. Te doy gracias por la vida eterna. Y hoy me entrego en tus manos, total, completamente, Señor. En el nombre de Jesús.
Amén. La Biblia dice, el que a mí viene, dice el Señor Jesús, no le echo fuera. Y también te hace otra invitación. Y él dice así, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Si te gustaría conocer mucho más al Señor Jesucristo, me gustaría que escribas en el Facebook, quisiera aprender más de la palabra de Dios y nos dejes quizás tu número de celular y tu nombre para que te podamos escribir cuando termine el estudio bíblico del día de hoy. Pero si hoy tenés un corazón que está muy cargado, muy trabajado, quiero que escribas allí y que pidas ayuda, que pidas que te ayudemos para eso. Estamos para eso. Quiero también pedir a todos los que ya me conocen y que están en el grupo que oren, porque estamos también con una radioemisora, 1 hora por día, en Benjamín Acebal. Estamos ahí predicando y también estamos invitando a la gente a hacer el curso bíblico de Conociendo la Vida Cristiana. Conociendo la Vida Cristiana. Así que acuérdense, Benjamín Acebal, donde queremos pasar un poco a la región occidental y llevar el mensaje de Cristo, de paz, de aliento y de gozo a más personas. Así que bueno, por favor, pido oración por Benjamín Acebal para que realmente Dios pueda usar esa radio para la gloria del nombre del Señor. Si ustedes leen los periódicos, ven la tele, los canales de televisión, las noticias, escuchan todos los días, van a darse cuenta que nuestra sociedad parece ser que se está degradando cada vez más. Se precipita cada día más a un precipicio y a veces nos desanima o nos desafía también, por el otro lado, a vivir los estándares cristianos. Sin duda alguna, el creyente puede sentirse frustrado ante todo esto. Además, puede sentirte preocupado y hasta enojado. Los últimos años, acá en Paraguay y en el mundo entero, porque esto se repite, hemos visto, por ejemplo, que los juzgados, el Poder Judicial, ha sancionado a veces algo a favor, o si no, el Palacio no de Justicia, sino el Congreso Nacional, ha sancionado leyes que a veces están a favor de los movimientos homosexuales, que conocemos que son pecaminosos y ahora deben ser, sin embargo, tratados con un estilo de vida alternativo. Y hasta las iglesias, y hay algunos seminarios que hoy día prenden una antorcha ante grupos de este tipo de cosas. Evidentemente, la sociedad se viene para abajo. También vimos acerca de la libertad, la famosa libertad de reproducción, que interpreta que una mujer puede realizar aborto, que le libera a ella, porque es la libertad de reproducción, pero mata a su hijo. Le libera a ella, pero cierto, mata a su hijo. Estas personas han pasado a ser aceptadas en muchos países, pero Dios y la fe cristiana no autoriza eso, no lo avalan. Miren, las escuelas y agencias, incluso gubernamentales, promueven continuamente el sexo seguro, como si fuera del matrimonio el sexo podía ser seguro. Promueven la promiscuidad sexual y las enfermedades de índole que tengan que ver con el sexo han llegado a escalas impensables realmente. Miles de millones de personas que mueren cada año acerca de esto. La libertad de prensa ha sido utilizada hoy día para proteger incluso un material que es pornográfico. Incluso la pornografía puede ser total, es uno libre de ver lo que uno quiere y lo que quiere hacer. Y sin embargo, están haciendo proselitismo acerca del sexo, ¿verdad? Siendo esto una blasfema. Y hablan de que son artistas. Mientras que una imagen buena
del Señor Jesucristo. Hay una película, te la niegan poner en un colegio, sale una película, sale un tipo serie acerca del Señor Jesucristo que es lo pinta al Señor Jesucristo como una persona débil y hasta afeminado o homosexual. Esto está sucediendo hoy en el mundo, ¿sí? Así que es comprensible que un creyente pueda estar enojado, pueda estar preocupado, ¿eh? Estamos pasando lo que dice Romanos en el capítulo 1. El Romanos capítulo 1 no está en mis planes leerles todo, pero solamente quiero leerles algunas cositas que dice la Biblia acerca de esto. Versículo 28 dice, como ellos, dice el versículo 28 de Romanos 1, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando llenos, atestados significa hasta la cabeza, atestado, de la testa viene eso, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, ¿eh? Hoy yo veo muchísimo esto, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio, porque ellos entienden el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Imagínense esta lista de pecados, hoy día se está cumpliendo en el mundo entero. La sociedad está viviendo una trayectoria hacia la destrucción y la única esperanza para cualquier sociedad es el evangelio del Señor Jesucristo. Uno no puede decir que si el gobierno cambia, las cosas van a mejorar. No, el cristiano sabe que la única manera que la persona mejore es por medio del Señor Jesucristo. Es diciéndole a Cristo que venga a su corazón, que venga a su vida, que venga a su alma y que con eso Él va a cambiar su vida. Imagínense, la gente cree que va a mejorar todo si tiene más dinero. Miren, hay gente de mucho dinero que se quita la vida. Las cosas no van a mejorar por el dinero, las cosas no van a mejorar si el gobierno es un gobierno menos corrupto, por ejemplo. Las cosas van a mejorar si vos y yo tenemos en nuestros corazones a Jesucristo y seguimos con lealtad los principios de la palabra de Dios. La iglesia en los últimos 30 años ha respondido a esta transición de distintas maneras. Una de las más populares es que la iglesia se comienza a meter también en política. Miren, meterse en la política como iglesia, a la iglesia no le corresponde. A los individuos sí, pero a la iglesia no le corresponde. Durante los últimos 30 años, varios creyentes con muy buenas intenciones han organizado coaliciones cristianas, como si fueran que van a ser políticos cristianos, organizaciones que activan a favor de eso, ¿verdad? Pero en las dos últimas décadas, después de haber gastado millones de dólares tratando de ganar una elección para presidente de la República, una elección para senadores, diputados, para intendentes municipales, vemos que no ha cambiado nada. Han subido cristianos, sí han subido, ¿verdad? Pero la homosexualidad sigue siendo aceptada o empeoró. Cada día más la corrupción es mayor y a los ojos del mundo estamos nosotros errando. Y le voy a decir por qué. Porque estamos jugando con el mismo poder del mundo. La misma posición que tiene el mundo. Y nos olvidamos de que Dios tiene control. Dios tiene el control. Y Él ese control ha puesto ya en curso. Es como que aquel témpano
que rompió al Titanic, ¿verdad? Dios puso el témpano en el camino del Titanic para justamente destruir aquel barco que se jactaba que era inmortal, ¿verdad? Cada país y todo país que haya existido y existirá lo hará bajo el poder y el propósito y el placer de Dios. Y Romanos 13 justamente habla acerca de esto. Es Dios el que pone a los líderes políticos en sus cargos. Dios es el que pone a los buenos y malos, porque ellos son malos, piadosos e impíos, para llevar sus propósitos, para hacer sus propósitos. Miren lo que dice Jeremías, capítulo 27 en la Biblia, versículos 4 y 5. Dice así: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, así habéis de decir a vuestros señores: yo hice la tierra, dice Dios. Sin duda, Él hizo la tierra. Yo hice la tierra, el hombre y las bestias. Él hizo al hombre y hizo las bestias que están sobre la faz de la tierra. Con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise y a quien se lo... y él dice, yo le di a quien quise. Y miren un poquito lo que viene en el versículo 27. Vos decís, le di a quien quise. Y entonces vos te preguntas, ¿a quién le diste, Señor? ¿A quién le diste? Miren lo que dice el versículo 27. Para los que conocen las escrituras, mira. Y ahora yo he puesto sobre estas tierras en manos, yo he puesto todas estas tierras, yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y mira la frase que viene después: mi siervo. Pues decir, Nabucodonosor no pudo haber sido siervo de Dios. Era el rey de Babilonia, era un hombre absolutamente pagano, adoraba a dioses, era un hombre que no le importaba nada, no le importaba la vida de nadie, a él no le importaba nada. ¿Y cómo puede ser que sea mi siervo? ¿Cómo puede ser que este pagano Nabucodonosor era un malvado dictador? Y Dios dice, Nabucodonosor, mi siervo. Sí, el siervo de Dios para hacer su voluntad. Israel había abandonado a Dios y Dios le iba a castigar con un rey malo. En nuestro país, ¿cómo estamos nosotros respecto a eso? A veces tenemos las consecuencias de nuestros actos. Pero Dios no ha abandonado a Paraguay, Dios no ha abandonado al mundo para que nosotros determinemos qué cosas van a pasar realmente. Dios en este momento nos ha mandado a que prediquemos el mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque Cristo vuelve pronto. Todas estas enfermedades, todos los avances de la ciencia estaban profetizados en la palabra de Dios. Y esas profecías nos acercan muchísimo a el rapto de la iglesia, aquel día en el cual van a ser llamados aquellos que siguen a Cristo en lealtad, aquellos que aman al Señor y que han entregado su vida al Señor Jesucristo. Esas personas, dice la palabra de Dios, que un día van a ser arrebatados, como dice Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, a los cielos, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Mientras tanto, aquí en la tierra se van a quedar otras personas que van a pasar por la tribulación, pero todavía tenés la oportunidad de entregar tu corazón a Cristo, de ir en ese arrebatamiento, porque Dios todavía te está esperando. Dios todavía quiere que lo hagas, ¿verdad? Hay un pasaje en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 18. Algunos que quieren entrar en política, comenzamos con Romanos capítulo 13 habla un poco acerca de las autoridades. Algunos que quieren entrar en política lo quieren hacer porque quieren defender la causa de Cristo.
Pero yo quiero recordarte, querido amigo y querida amiga, que Jesucristo nunca dijo, yo voy a construir mi país, ni tampoco él dijo, voy a construir una nación. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 16, versículo 18, edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Y te voy a decir una cosa, querida hermana y querido hermano, amiga y amigo que me estás escuchando. La iglesia se va a edificar con hombres y mujeres leales. Hombres y mujeres leales a la palabra de Dios, leales a su fe en Jesucristo, leales a la iglesia. Y así se va a edificar. Y ese es el mandato que el Señor nos va a dejar. Nosotros nos equivocábamos muchas veces al tratar de contrarrestar la cultura, pero Dios no se equivoca. ¿Significa esto que no tenemos que hablar en contra de los males de nuestra sociedad? No. Sí, lo que está mal, está mal. Sí hay que denunciar lo que está mal. Hay que hacerlo. Tenemos que ser como Juan el Bautista. ¿Se acuerdan ahí en Mateo capítulo 1? Lucas también lo nombra. Juan el Bautista. Juan el Bautista la apuntó con el índice al rey, que era Herodes, y le dijo a Herodes que Herodes, vos sos un adúltero, porque él se había casado con su cuñada. Imagínense, es lo que había hecho, ¿verdad? Estuvo muy mal lo que hizo, ya era un hombre, y era un adúltero, porque además le quita a su cuñada y la trae como su propia esposa. Y Dios le dijo, Herodes, vos sos un adúltero. Era el rey. Desde luego después lo ordena matar. Pero miren lo que dice Marcos capítulo 6, versículo 20. Porque Herodes, miren lo que dice Marcos 6, 20. Porque Herodes tenía miedo a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a Juan a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, dice la palabra de Dios. Imagínense que Juan el Bautista había calado tanto en el corazón de Herodes, pero después, cuando él le enfrenta a su pecado, le quita la vida. Otro hombre de Dios fue John Knox. Estamos hablando de la época de la reina María de Inglaterra. John Knox fue un pastor cristiano que le desafió a la reina María. Y la reina María dijo en una oportunidad que no temía a la armada de otros imperios, pero sí temía a las oraciones de John Knox. Yo personalmente creo, hermanos, que los políticos de nuestra época pueden temer a pastores cristianos y líderes, o que no le temen porque nosotros no estamos ejerciendo el poder que tiene la oración realmente. Y sí creemos que queremos impactar nada más quizás a los votantes, cuando hay un poder que está más arriba, que es el poder de la oración. El poder del voto ha reemplazado muchas veces al poder de la predicación y al poder de la oración. Si este es el caso, entonces la iglesia está diciendo al mundo, y el mundo está escuchando, que la oración no es suficiente, que el evangelio no es suficiente. Además es muy lento el evangelio, que el discipulado es muy lento. Habrá sido una buena idea de Dios para el siglo I, pero estamos ya viviendo en el siglo XXI, y que el evangelio no es tan poder de Dios para salvación, que la oración no tiene poder, y que el discipulado siquiera tampoco cambia nada. No importa
que el mundo vaya flotando en este témpano hacia la destrucción? Claro que importa que las cosas estén mal. Entonces el fondo de la cuestión no debe pasar por si usted está a favor del aborto o no, ni a los homosexuales o no, o al uso de armas de fuego o no, o a la conservación del medio ambiente o no. La cuestión de fondo es que las personas escuchen, comprendan y acepten el mensaje del Señor Jesucristo, el Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces la pregunta, y vamos a la siguiente diapositiva, entonces la pregunta es, ¿cómo vivimos en esta sociedad? ¿Cómo responder al gobierno? Y hay dos respuestas rápidas. Del capítulo 13 de Romanos, versículo 1 al 5, la primera respuesta es someterse. La Biblia dice que hay que someterse. Y el versículo 6 y 7, la Biblia dice, no hay que solamente someterse, sino que además hay que apoyar, porque el gobierno está puesto por Dios. Miren lo que dice Romanos, Romanos capítulo 13, versículo 1 al 5, dice así. La orden de Dios dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Si te opones a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, dice la Biblia. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Eso dice la Biblia. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque él, en la autoridad, es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pablo también apeló a César. Miren, Pablo le estaban por hacer un daño ya en Israel y estaba en medio del templo, había sido tomado por los guardias del templo. Los romanos vinieron a ver qué está pasando acá, a ver qué está pasando. Y en ese momento, cuando ya lo iban a matar al apóstol Pablo, el apóstol Pablo apeló a César. Él apeló a César. Siempre, hermanos, hay una salida y siempre hay alguna cosa que se puede hacer para tratar de lograr que te escuchen. ¿Cuál es el rol de la iglesia entonces? Ahora, primero, el gobierno debe desalentar. ¿Cuál es el rol del gobierno? No de la iglesia, el del gobierno. Ahí está en la diapositiva que están viendo ustedes a mi costado. Dice la palabra de Dios, Romanos 13:3. Primero, el gobierno debe desalentar el mal. Ese es el rol del gobierno. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Se supone que para eso debería estar la policía y los militares, no para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. El gobierno debe desalentar el mal. Eso dice la palabra de Dios. Entre paréntesis, la palabra temor que se usa allí en la Biblia es la palabra fobia. En realidad, en otras palabras, el gobierno crea un sentido de fobia. Todo tipo de temores en las vidas de los que hacen lo malo. A los ladrones, a los asesinos, le tiene que crear fobia el gobierno, ¿verdad? Esto es prueba que hasta los líderes malvados conocen bien las reglas y la usan. Entonces, Dios ha puesto líderes humanos en el gobierno para prevenir que el mundo se llene de anarquía. Porque, o si no, el mundo se llena de anarquía. Punto 2.
En segundo lugar, el gobierno no solo debe desalentar el mal, sino que debe alentar el bien. Miren lo que dice Romanos 13:3. Dice así: ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. En otras palabras, obedezcan las leyes y serán vistos como buenos ciudadanos. Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Para ir al punto 3, vamos a cambiar la diapositiva. Entonces, ¿cuál es el rol del gobierno? Primero, el gobierno debe desalentar el mal. Segundo, el gobierno no solo debe desalentar el mal, sino que debe alentar el bien. Y tercero, el gobierno, lo sepa o no el gobierno, es un ministro de Dios para ejercer el castigo. Miren, y estoy hablando de esto porque hay gobiernos que son ateos. En algún momento en Rusia, en Alemania, Hitler, Stanley, eran ateos o gente que veneraba cualquier dios. Pero aún así ellos tenían que poner orden dentro de su país. En Romanos 13:4 dice, porque no en vano dice la Biblia, lleva la espada, debe ejercer castigo, por eso decía, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. La espada, hermanos, es una referencia de un arma usada para lastimar, para matar. Y Pablo dice que es el símbolo del derecho del gobierno de castigar el crimen. Incluso la pena capital. De alguna manera se instituyó eso en Génesis 9:6, donde dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Ahí está un poco justificando la pena capital, ¿verdad? En Hechos 25:11, Pablo habla de la pena también capital. Cuando él apela a César, él dice así, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Es decir, si yo hice algo digno de muerte, entonces quítenme la vida. La pena capital en algunos países. En Paraguay no hay ya hoy eso. Así que no me voy a referir mucho a esto porque en Paraguay no hay la pena capital. Pero en otros países del mundo están las sillas eléctricas y qué sé yo. Hay muchas otras maneras de matar a la gente que realmente en esos casos merecen la muerte. Eh, Tal vez algunos de ustedes digan que la humanidad no es tan mala y que el gobierno no tendría que haber tomado un rol así, ¿verdad? Pero sigue siendo un instrumento de Dios, ¿eh? Y la regla es que el gobierno y la humanidad frenen el mal, alienten el bien y castiguen la maldad. Un hombre de Dios hacia el año 1700 escribió lo siguiente. Él dice así: el mundo desde la caída del hombre ha pasado a estar en un estado de corrupción. Le leo. Robert Haldane. Robert Haldane escribió esto, en el año 1700. El mundo, desde la caída del hombre, ha pasado a estar en un estado de corrupción y depravación, que sin el poder, sin el poderoso obstáculo que es el gobierno civil, el gobierno aquí, que tenemos de Marito y todo eso, sería mejor vivir, dice con las bestias del bosque, antes que en una sociedad de seres humanos. Ni bien esos frenos se quiten, el hombre va a mostrar su verdadero carácter egoísta y malvado. Así que este hombre ya en el año 1700 dijo, es mejor tener un gobierno que no tener ninguno. La anarquía no nos va a servir. Y eso es verdad, realmente. Hace poco, igual, uno puede darse cuenta en el caso de Floyd, que era un ciudadano norteamericano al cual todo el mundo está al tanto de esto. Un policía lo terminó asfixiando y matando con sus rodillas. Se armaron tantas manifestaciones en todo el mundo, han quemado supermercados completos, pero vos ves que mientras la gente está quemando el supermercado porque se está incendiando,
También hay gente que está robando, que no le importa nada lo que está pasando, pero que está robando nada más el robo, porque el hombre no puede vivir en ese desorden, en esa anarquía. ¿Cuándo está bien obedecer al gobierno? Ahora viene una pregunta muy importante. ¿Cuándo está bien obedecer al gobierno? Tal como ya mencioné antes, cuando el gobierno demanda que hagamos algo que Dios nos dice que no debemos hacer, o cuando el gobierno demanda que hagamos algo que Dios nos manda hacer, que no hagamos algo que Dios nos manda hacer, ahí yo puedo desobedecer al gobierno. Hay tres ejemplos en la Biblia que les quiero comentar rápidamente. Primero, en Éxodo capítulo 1, Faraón había mandado, en Éxodo capítulo 1, lo pueden leer después, Faraón había mandado a todas las parteras judías matar a todos los niños varones, a todos los hijos varones de los judíos. ¿Y qué hicieron las parteras? Se negaron a cumplir la orden. No cumplieron la orden. Porque se rehusaron. En Daniel capítulo 3 le habían pedido a los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, a que ellos se arrodillen y honren a Nabucodonosor. Justamente hablamos un poquito antes de él, ¿verdad? Alabándolo, Y ellos le dijeron que solo van a alabarle a Dios, ¿verdad? Y entonces fueron lanzados a un gran horno de fuego, dice la palabra de Dios. Pero ellos se negaron a cumplir la orden del rey. Y en Hechos capítulo 5, los apóstoles del Señor Jesucristo, ya el Señor Jesucristo se había ido, los apóstoles habían comenzado a predicar el evangelio. La Biblia dice en el capítulo 2, en el capítulo 3, que habían llenado toda Jerusalén con el evangelio. Y en el capítulo 5 son llamados por las autoridades de Jerusalén, el Sanedrín y el sumo sacerdote, y el que había enviado a Jesucristo a la cruz del Calvario, justamente los mismos. Y le dicen, le prohíben a ellos que prediquen en este nombre. Y ellos responden así: mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Son tres ejemplos rápidamente de en qué momento obedecer realmente. Vamos a la diapositiva número 4, a la siguiente diapositiva. Decíamos que en la primera parte teníamos que someternos, pero en una segunda parte que nos toca hoy hablar, la respuesta número 2 es la de apoyar. La de apoyar, ahí está en la diapositiva y ustedes lo pueden leer. Si someterse ya es difícil de digerir, porque de verdad someterse a este gobierno corrupto es muy difícil. Imagínense esta segunda palabra que es apoyar. Miren lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Imagínense los robos que hay en este momento en medio de la pandemia. En la iglesia del centro, el colegio Life, hemos tenido ya visita de ladrones, han entrado por encima de la iglesia, han robado los focos, han robado cosas de los niños y nos han robado otras cuantas cosas más, ¿verdad? En los lugares en donde la alarma no está sonando. Es muy difícil en este tiempo poder también apoyar al gobierno cuando el gobierno está permitiendo que sucedan tantas cosas, ¿verdad? Tal vez pensemos que es irónico que uno de los discípulos del Señor Jesucristo fuera un recolector de impuestos como Mateo, por ejemplo. Capaz el Señor lo incluyó a Mateo para mostrar que Dios podía cambiar vidas. A alguien que trabaja en el gobierno también Dios lo puede cambiar. Eso es lo que creo que le metió por eso a Mateo en ese grupo. No obstante, el sistema tributario de la época de Pablo
era muy frustrante también para los creyentes. El imperio romano se debilitó grandemente por sobre todo en los últimos años y pasó a ser una especie de estado de subsidios en que la clase obrera y trabajadora ayudaba más y más a personas que no trabajaban. Muy parecido a lo que pasa en nuestro país. Cada vez la clase trabajadora, la clase obrera, subsidiamos a un montón de políticos o quizás personas que no trabajan en el Estado. Y esto estaba pasando también ahí en la época de Pablo, que escribe el libro de Romanos. Eran muy comunes entre los oficiales romanos que utilizaban el dinero de los impuestos para sostener actividades paganas a través del imperio. Hacían sus grandes fiestas y todo eso, y te quitaban el dinero a vos. Sin duda, los creyentes de Roma querían una respuesta a la siguiente pregunta. Ellos decían así: ahora que ya no somos ciudadanos de otro país, ahora como dice las escrituras que nuestra ciudadanía está en los cielos y nuestra lealtad hoy no es a las autoridades sino a Dios, tenemos que pagar impuestos, decían ellos. Y Pablo escribió entonces el versículo 7. Miren lo que dice en Romanos capítulo 13, versículo 7. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, y al que impuesto, impuesto. Aquí la palabra tributo aclara la cuestión. Tributos es, en el griego, la palabra tributo es foros, y esta se refiere a un impuesto a la casa, a las propiedades y el impuesto incluso a las ganancias. El texto revela que Pablo se refiere a todo tipo de impuesto que el gobierno podía cobrar. Miren, leyendo un poco sobre las encuestas que se hacen en otros países, en Paraguay hay pocas encuestas, lamentablemente, pero en otros países le hicieron una pregunta a la gente si si debían pagar o no pagar los impuestos. Y una encuesta reflejó que un 19% de los habitantes aprobaban hacer trampa en su declaración de impuestos. El problema en la estadística no es que uno de cada 5 personas hacen trampa o que uno de cada 5 lo admite, sino que uno de cada 5 piensa que el hacer trampa está bien. Piensa que quebrantar la ley no solo es aceptable, sino que es recomendable. Miren, Jim George, que es un líder cristiano y autor de varias publicaciones, escribió un artículo acerca de eso. Él quería deshacerse de una embarcación. Tenía un barco, este es un cristiano, Jim, y él puso a la venta esta embarcación. En pleno invierno, que nadie se va a ir al río, era una embarcación, nadie se va a ir al río cuando hace frío. ¿Quién le va a comprar un barco? Pero él puso a la venta porque se quería deshacer de eso. Así que alguien le llamó y le dijo: estoy de acuerdo, voy a pagarte el precio de eso, pero te quiero plantear un tema. Sí, vamos a poner un valor menor a lo que yo te voy a comprar. De esa manera yo pago menos impuestos. Y terminó diciendo así: aquí en el estado donde esa persona estaba, así se hacen las cosas. Como justificando que está bien, porque aquí así se hacen las cosas realmente. Bueno, Jean escribió en este artículo, en su libro, que quería vender realmente, pero si decía que no, me quedaría sin hacer el negocio, y si decía que sí, estaría mintiendo y quebrantando la ley. La pregunta es: ¿quién se iba a enterar? ¿Quién se enteraría de que hiciste eso?
Jin dice, aunque yo sabía qué es lo que debía hacer, la lucha interna estaba presente. Finalmente, dice él, le dije al comprador que yo era cristiano y que no podía hacer algo que era ilegal. El hombre me compró el bote igual, la embarcación. Además le compró un tráiler incluido y yo declaré el 100% del total en la factura y el recibo. Pablo no solo menciona a los tributos, Pablo también menciona algo más en el versículo 7 de Romanos 13. Él dice así, al que respeto, respeto. ¿Eh? Y acá esta palabra respeto se puede traducir como cortesía. ¿Eh? Pero también Pablo menciona algo más. Al que honra, honra. Y acá la palabra honra en el griego es la palabra timen y se traduce honor. Significa dar la estima debida a una autoridad o líder. Un comentarista muy famoso que yo lo he seguido muchas veces, John Montgomery Boyce, dice lo siguiente. Primero, se nos manda honrar a Dios en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 16. Dice, al cual sea la honra y el imperio sepiter. Dios dice, ¿a quién va a ser la honra y el imperio? A Dios, solo a Dios. Pero también la palabra honor se usa para pedir que honremos a nuestro padre y a nuestra madre. Éxodo capítulo 20, versículo 12. También se usa para decir que debemos honrar a las personas mayores, a los ancianos. Moisés escribió en Levítico 19:32, y tu Dios, y de tu Dios tendrás temor. Tenés que respetar a los ancianos y de tu Dios tendrás temor. También se nos manda honrar a los líderes de la iglesia. Pablo escribe a Timoteo y dice así, los ancianos que gobiernen bien, y está hablando de los pastores, que gobiernen bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. La palabra ahí entonces es a los pastores de la iglesia, a los ancianos, hay que tenerle en honor, ¿verdad? Aunque yo soy uno de ellos, dice la palabra de Dios, nada más por eso lo nombro. Pero la palabra también se usa en referencia a honrar a los líderes políticos en Primera de Pedro, capítulo 2. Así que tenemos que someternos al gobierno y apoyar al gobierno. No es solamente someter, sino apoyar. Y vamos a irnos a la última diapositiva, o por lo menos a la conclusión. Todavía no es la última, es la penúltima. Quiero decirles nomás que esto de someterte no es solamente una cuestión de que vos entiendas, sino que tiene que transformarse en una actitud finalmente. Pero para concluir, punto 1, vamos rápido ya a esta parte. El pagar impuesto al gobierno es digno. El pagar impuesto es un mandato de Dios y por ende un privilegio para el creyente. Es decir, y si es un privilegio para el creyente el pagar impuestos, vos deberías poder deleitarte haciendo eso. Es muy difícil, pero eso es lo que dice la Biblia. La obediencia a la voluntad de Dios, hermanos, será un día premiada en el tribunal de Cristo. ¿Escuchaste? La Biblia dice que tenés que pagar los impuestos. Y la obediencia a la voluntad de Dios un día va a ser premiada en el tribunal de Cristo. Así que tenés que pagar. Imagínate que vas a recibir un galardón en el cielo por haber pagado tus impuestos. ¿Qué mejor incentivo que hacer eso? Entonces, cada vez que hagas uso también de los servicios, en mi casa, por ejemplo, el basurero pasa, alzan las cosas, pues yo pago por eso un impuesto.
tengo luz, tengo agua y pago por eso mis impuestos. También mis rutas, mis calles tienen asfalto, enfrente a mi casa es empedrado todavía, ¿verdad? Pero por eso pago mis impuestos. Cada vez que yo veo todas esas cosas, disfruto eso. Porque yo fui parte, yo pagué mis impuestos y ahora eso me alcanza a mí y le alcanza a muchas otras personas. Así que primera conclusión, el pagar impuestos al gobierno es digno. Segunda conclusión, el pagar impuestos no solo es digno, sino que tratar con gracia, tratar a las personas con gracia, a los oficiales, a los empleados del gobierno, es un gran testimonio, Miren, un gran siervo de Dios, Justiniano Mártir, después, por ciertas congregaciones fue llamado San Justiniano, ¿verdad? Pero en realidad él fue un gran apologista que vivió en el año 100 después de Cristo. Acuérdense que Juan vive hasta cerca del año 90 después de Cristo. Justiniano es del año 100, es decir, 10 años después de la muerte del apóstol Juan. Esto estaba muy severo. Y él nace en el 100 y muere en el 165. Fue un gran Bueno, retomando el tema que estábamos tocando. Cambiaré mi tristeza
en la noche y ese gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor. Bueno, después de un problema técnico, seguimos, dos problemas técnicos ya tuvimos. Muy temprano a la mañana, parece que el enemigo hoy estaba muy mal. Comenzaron a taladrar el asfalto enfrente a la casa de Sergio y me decía, con este ruidazo acá afuera no vamos a poder transmitir, ¿verdad? Y ahora resulta ser que tenemos problemas con el internet. Pero bueno, sucede en las mejores familias. Pero ahora vamos a concluir rápidamente. Dije en primer lugar que el pagar impuestos al gobierno es digno. Esa es una orden y que lo tenemos que hacer. Y en segundo lugar, dije también de que tenemos que tratar dignamente, con gracia, a los oficiales y empleados del gobierno. Yo estaba leyendo una obra de Justiniano Mártir donde él dice así: nosotros, él escribió a uno de los líderes políticos de esa época, y dijo así: nosotros más dispuestos que los demás hombres, decía, nosotros los cristianos, decía Justiniano, es el año 100 después de Cristo, o sea, casi a 100 años. Nosotros más dispuestos que los demás hombres, nos comprometemos a pagar a los que fueron designados como autoridades de manera ordinaria y extraordinaria, tal como nos enseñó, dice Justiniano Mártir, Cristo. Pero después él dice así, punto, en su carta. Solo, dice él, adoramos a Dios, solo adoramos a Dios. Pero en otras cosas, con gusto les serviremos, reconociéndolos como reyes y gobernantes de todos los hombres, orando siempre para que en vuestro poder puedan hacer uso del buen juicio. Esto escribió Justiniano. El problema es que ellos querían que también le adoren a César como si fuera un dios, ¿verdad? Pero él le dice ahí, solo adoramos a Dios, pero el resto vamos a servirle. Qué maravillosas las palabras de Justiniano Mártir, qué grande el testimonio. Estas declaraciones están llenas de dignidad y también de teología, entre paréntesis. Solo Dios es soberano, estaba diciendo. Solo adoramos a Dios porque solo Dios es soberano. ¿Cómo hacemos para vivir este espíritu que tenía Justiniano? ¿Y sabes cómo? Jurándole lealtad al único emperador divino, que es Dios. El único que gobierna y que todos los gobiernos realmente en el fondo descansan sobre sus hombros. Y su reinado además no es temporal, sino que es eterno. Y vamos a la última diapositiva. Y esta sí es la última. Y ahí quiero terminar leyéndoles algo que está en Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 al 5 y el versículo 7. ¿Hacia dónde nos vamos? Hacia la ciudad santa. ¿Hacia dónde nos vamos? Hacia un gobierno celestial. ¿Cuál es nuestra patria? Nosotros somos real sacerdocio, dice Pablo, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pedro también dice, nuestra ciudadanía está allá en los cielos. Hacia allá vamos. Y el famoso predicador Charles Spurgeon, dijo, recordemos que en esta tierra solo estamos de paso y no debemos aferrarnos a ningún negocio ni a ningún dinero aquí. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo va a ser aquel hogar al cual nos vamos? ¿Cómo va a ser la tierra aquella?
Juan lo describe en una partecita, no voy a leerlas todas, por una parte por lo menos. Dice así, Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 al 5. Él estaba mirando, y si querés cerrar los ojos y mirar mientras yo leo lo que va a ser el cielo. Después me mostró un río limpio, entre paréntesis hay pocos ya, de agua de vida, limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, Apocalipsis 22, 1, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. La calle era de oro, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y no habrá más, miren lo que va a ser el cielo, no habrá más maldición. Y el trono de Dios y el Cordero estarán en ella. Imagínense, el trono de Dios y el Cordero estarán en ella. Y sus siervos, nosotros les servirán. Entre paréntesis, eso que te dibujan, que allá no vamos a estar tote coreí, no vamos a tener nada que hacer. Mentira. Sus siervos les servirán, dice la Biblia. Y verán su rostro. ¿Vos te imaginas verle al Señor Jesucristo cara a cara? ¿Vos te imaginas verle a Dios cara a cara? Verán su rostro, dice, y su nombre estará en su frente. No habrá más allí noche, porque no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios es el Señor, Dios el Señor lo iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Apocalipsis 22, 7. He aquí, vengo pronto. Mirando todos los acontecimientos en este mundo, cada vez es más seguro esto. He aquí, vengo pronto. He aquí, vengo pronto, dice el Señor. Y Él hoy también quiere que estés preparado para cuando Él venga. Nosotros anhelamos ese país eterno, donde hay justicia, donde hay gozo, donde hay bienestar, donde hay gracia. Por eso también decimos, amén, Señor, ven pronto. Pero mientras esperamos todavía su venida, debemos vivir nuestras vidas santas y leales a nuestro Señor y traer honra a su santo nombre. Y concluyendo esta serie de estudios, Juramento de Lealtad, quiero pedirte, hermana y hermano querido, a que tomes tu mano derecha, lo pongas en tu corazón, pongas tu mano izquierda y lo levantes. Y inclines tu rostro y vamos a jurarle lealtad a Dios. ¿Les parece? Le animo a jurarle una lealtad a Dios. Una lealtad al único que te ama y murió por vos. Así que cerrá tu ojo, inclina tu rostro y vamos a decirle al Señor así. Señor y Padre, hoy en esta hora queremos jurarte lealtad, Señor. Queremos jurarle lealtad al Señor Jesucristo. Y queremos jurar lealtad al Espíritu Santo. Queremos jurar lealtad a la palabra de Dios. Y queremos jurar lealtad a tu santa iglesia. Quiero jurar lealtad también, Señor, a mi familia. Y quiero jurar lealtad a mis líderes y a mis pastores. Quiero jurar lealtad a la sana doctrina. Y quiero, Señor, también ser leal a mis autoridades y a mi país. Y Padre bendito, en esta hora, que cada persona recuerde este momento de juramento de lealtad para nunca apartarse del camino verdadero, del camino correcto, sino que te sean leales por siempre para la gloria de tu nombre. Alabado sea tu nombre. Dios bendice cada hogar, cada familia, cada persona que hoy está escuchando tu palabra. Y que, Señor, sean de los que avanzan y no de los que retroceden, sino que avancen para la gloria de tu nombre. Alabado seas tú, alabado sea tu nombre.
en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Dios le bendiga. Ahora vamos a cantar una canción y luego vamos a tener un espacio de los niños que van a estar las profesoras de niños compartiendo con nosotros. Dios le bendiga. Chao. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, de su amor y verdad, de su amor y verdad.
chicos, espero que estén muy bien y que estén súper atentos a la lección que tenemos hoy. Quiero empezar haciéndote una pregunta. ¿Escuchaste alguna vez la palabra milagro? Yo estoy segura que sí. Bueno, quiero contarte que un milagro es una acción, un evento tan grandioso que no se puede explicar. Es algo que sucede y es tan maravilloso que solamente Dios puede hacerlo. Hoy quiero contarte uno de los muchos milagros que hizo Jesús. Este milagro es prácticamente el único que se encuentra en los 4 primeros libros del Nuevo Testamento, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Jesús era muy conocido, había hecho muchos milagros y aunque a veces él trataba de buscar lugares alejados para descansar, las personas siempre se enteraban de dónde iba a estar Jesús y lo seguían. Miles de personas seguían a Jesús y se reunían a escuchar hablar a él acerca de Dios su Padre y a ver los milagros que él hacía. Él sanaba a las personas enfermas y hacía muchos otros milagros. Uno de esos días se estaba haciendo muy tarde y ellos se encontraban en un lugar muy alejado. Entonces los discípulos comenzaron a preocuparse por las personas que estaban escuchando a Jesús y le dijeron: Señor, se ha hecho muy tarde, despida a las multitudes para que puedan ir a buscar algo para comer. Entonces Jesús le dijo a uno de sus discípulos: ¿de dónde podemos comprar pan para alimentar a estas personas? Su discípulo le contestó: Señor, aunque trabajemos meses, jamás tendríamos dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Entonces otro de sus discípulos le dijo: Señor, aquí hay un muchachito que tiene 5 panes y 2 peces. Pero, ¿de qué serviría esto, que es tan poco, para tanta gente? Jesús les dijo: díganle a todos que se sienten. Los discípulos agruparon a las personas y les pidieron que se sentaran en el pasto. La Biblia dice que eran alrededor de 5.000 hombres, y todo eso sin contar a sus familias, que eran sus esposas y sus hijos. Luego Jesús tomó los panes y los peces, dio gracias a Dios y los partió y los dio a sus discípulos para que repartieran a las personas. Después de que todos comieron y se quedaron súper llenitos, Jesús les dijo a sus discípulos que juntaran los restos del pan que sobraron para que no se desperdiciara nada. Y la sorpresa fue que juntaron 12, sí, 12 canastas llenas. Todos se sorprendieron tanto de cómo con solo 5 panes y 2 peces Jesús alimentó a miles de personas y aún así sobró muchísima comida. Esto fue un milagro grandioso, algo tan pero tan genial que solamente Dios podía hacer. Con esta lección quiero que recuerdes 2 cosas muy importantes. 1. Para Dios no hay nada imposible. Solo Dios puede tomar algo tan pequeño como esos panes y peces y hacer algo tan grande y maravilloso. No tengas miedo de confiarle a Jesús tu corazón. Él es el Hijo de Dios, un Dios grandioso. Y si todavía no confiaste en Él, hoy es un gran día para hacerlo. Él puede limpiar tu corazón y perdonarte por tus pecados. Puedes hablar con Él por medio de una oración. Y si ya lo hiciste, no tengas miedo ni te asustes cuando tengas un problema, porque ese mismo Dios vive en tu corazón y Él te ayudará siempre. 2. Dios quiere que aprendamos a compartir. Así como este muchachito compartió sus panes y peces, no tengas vergüenza de compartir lo que tenés. Aunque creas que es poquito, Dios puede usar para hacer algo grandioso. Podés compartir con otros tus juguetes, puedes compartir con tus hermanitos, tus primitos o algún otro niño que sabes que no tiene los mismos juguetes que vos tenés. Podés compartir tu comida, hay tanta gente que necesita y podés hacer algo muy lindo por otro compartiendo lo que te sobra. También, si tenés ropas y abrigos que ya no usás, podés pedirle a tu mamá o a tu papá que te ayude a revisar tu ropero y buscar toda esa ropa que ya no usás, porque hay mucha gente que está necesitando. Y podés darle a alguien
que te va a agradecer muchísimo. Quiero que sepas que aunque seas pequeño o pequeña, Dios puede usarte y hacer algo súper grandioso. Y así también puedes ayudar a otros. Quiero dejarte este hermoso versículo para que puedas repetirlo en la semana y te animes a hacer lo que dice. Gálatas 6:10. Hagamos bien a todos. Espero que esta semana sea una semana muy linda, que puedas hacer este desafío de memorizar este versículo y no te olvides de juntar las ropas que ya no usas para poder darle a personas que necesiten. Que Dios te bendiga muchísimo y nos encontramos la próxima semana de vuelta.